Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Parte 22, octubre 13 del 2024. Padre Santo y Eterno, Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, para ti sea la honra, el poder y la gloria. Te imploramos en esta hora tu compañía y tu bendición para continuar con este estudio. Permite que sea de utilidad para todos aquellos que lo puedan escuchar, conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. Gracias porque tú eres el que da, el que provee absolutamente todo. Somos instrumentos para honra y gloria a tu nombre. Suplicamos que nos acompañes, que nos sigas revelando tu verdad conforme a tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, y te suplicamos para todas las personas que puedan escuchar más adelante este material. Ayúdalos y ayúdanos a todos a prepararnos para tu pronta venida, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, si usted considera que este material le ha sido de utilidad, ¿qué puede hacer de su parte? Dele like, comente, comparta, suscriba y sobre todo descargue este material por si acaso para que lo pueda compartir también. Muy bien, en la parte 21 llegamos a esta conclusión que lo que se está preparando por medio de la Agenda 2030 es por medio de las monedas digitales de Banco Central, los pasaportes de vacunas. Las cientificaciones digitales son el cierre final de la puerta del corral para los campos de concentración digitales, y lo que sucedió durante la pandemia es parte de ese ejercicio. Por eso estamos muy próximos, estamos a puertas que eso se pueda dar a nivel mundial. Y pues lo que sabemos detrás del pacto global es que no va a haber un futuro digital abierto, libre y seguro para todos, como lo están diciendo, sino un futuro digital cerrado, opresivo y vigilado para todos. Eh, Recordábamos también que pues se está imponiendo toda esta tecnología, se está imponiendo todo esto con un fin de poder controlar a toda la humanidad, y eso hace parte de lo que nos dice la profecía, que con estas tres cosas se podrá lograr llegar a lo que nos dice la profecía. Estaremos llegando al tiempo en el cual nos dice la profecía que ninguno va a poder comprar o vender, como dice Apocalipsis 13:17. No, ninguno va a poder comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por lo tanto, esto no constituye la marca de la bestia, como lo vamos a ver, pero sí constituye el medio por medio del cual se va a poder lograr controlar a toda la humanidad para poder comprar o vender, como dicen los que están detrás de todo esto, es que cualquier transacción comercial pueda ser registrada, pueda ser controlada, y se tiene la tecnología para imponer el control de las reglas y regulaciones que determinarán el uso de esa, del, del, como dicen ellos, de esa expresión de responsabilidad civil del Banco Central, o sea, de la emisión de las monedas digitales. Entonces, con base en eso, ya nosotros sabemos que todo lo que viene está asociado con un control completo, y veíamos que detrás de esa Agenda 2030 está la adoración solar,
que finalmente es un acto de religión, es un acto de adoración. La Agenda 2030 es una agenda religiosa cuyo fin último es lograr que el domingo sea como esté forzado para toda la tierra, porque lo que hay detrás del paganismo solar es adorar a la naturaleza y hacer creer que la tierra necesita descansar, y se impondrá un día de descanso obligatorio, así como fue el ejercicio durante la pandemia, que los cierres y las restricciones en todas las ciudades sacó números para las estadísticas de ellos, supuestamente para hacer creer que se necesita un descanso para que la Tierra no llegue al punto de colapso a nivel del cambio climático. Entonces, como ya estamos llegando, vamos a adicionar lo de las monedas digitales del Banco Central, los pasaportes de vacunas y la identificación digital. La forma en que se va a forzar las medidas de este resurgimiento de la oración solar pagana va a ser a través de estas tres eh, métodos, y todo eso lo van a hacer a través de la tecnología de los celulares inteligentes, como lo estamos viendo ya en nuestro medio. Entonces, vamos a mirar un poquito en detalle sobre cómo se va a lograr hacer esto, y vamos a ver a continuación cómo podemos lograr impedir que se avance en este proceso, o que nos afecte a nosotros, más que evitar que se avance, porque pues esto es una agenda globalizada que solamente la está controlando Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros evitar sus impactos? ¿Cómo mitigar sus impactos? Entonces, las monedas digitales de Banco Central, los pasaportes de vacunas, la identificación digital, van a permitir que se cierre el corral que se está armando alrededor nuestro, como decía Catherine Austin Fitts, que se cierren los campos de concentración digitales alrededor nuestro para proceder después a forzar a las personas y a mirar qué compran, qué no compran, en qué día lo compran, y eso va a ser la forma en la cual vamos a llegar finalmente a la adoración solar satánica a nivel mundial. Entonces, Mateo 18:16 dice: mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Segunda de Corintios 13:1 nos confirma lo que nuestro Señor nos dijo en Mateo 18:16. Dice, Segunda de Corintios 13:1, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos, toda palabra sea establecida. Entonces, existe un segundo testigo que establezca o constate este resumen que estamos presentando como un resumen para todo lo que va a ser el ateísmo absoluto, que va a ser conducido por la extrema izquierda a nivel mundial. ¿Hay alguien que pueda ayudarnos, que establezca lo que estamos haciendo, lo que estamos resumiendo, para que conste que esto es una advertencia de lo que viene en camino para todo el mundo? Bueno, este es un escrito de una escritora norteamericana que se llama Ellen White. Lo escribió lo publicaron en el The New York Indicator en 1910. Vamos a mirar detalle por detalle cómo
Dios ha permitido que toda esta información que tiene que ver con la profecía bíblica, con la verdadera profecía bíblica, se haya dado ya, se haya confirmado ya, y solamente lo que estamos haciendo es analizando los eventos actuales y cómo están cumpliendo las profecías bíblicas. Y este es un segundo testigo que nos permitirá confirmar las conclusiones a las cuales estamos llegando. Está aquí el documento, está el código QR donde usted puede llegar para confirmar la información que le estoy compartiendo. Dice esta escritora norteamericana: el espiritualismo, que es lo que está detrás de la idolatría y el ateísmo, y es lo que está detrás de la adoración solar pagana, asegura que los hombres son semidioses no caídos, que cada mente se juzgará a sí misma, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, y que todos los pecados cometidos son inocentes, porque todo lo que existe es correcto, y porque Dios no condena. Pretende que están en el cielo, exaltados, los seres humanos más viles. Declara a todos los hombres: no importa qué hagáis, vivid como os plazca, el cielo es vuestro hogar. Multitudes llegan así a creer que el deseo constituye la ley suprema, que el desenfreno es libertad y que el hombre es responsable solamente ante sí mismo. Y eso fue lo que se dio durante la Revolución Francesa, que es lo que se está armando a nivel mundial. Seguir el modelo de la Revolución Francesa, y eso fue lo que se dio por medio de la idolatría y el ateísmo. Entonces, eso es el espiritualismo, es convertir al hombre como un semidios, y pues que no hay quien pueda juzgar a la humanidad, sino el Dios no condena, todos nos vamos para el cielo, porque pues el deseo constituye la ley suprema, y eso fue todo lo que se dio a través de las políticas y las doctrinas de los jesuitas, la implementación de la Revolución Francesa. Entonces, recordemos lo que dice Génesis 3:4: no moriréis, dice la serpiente, y eso es lo que está detrás del ateísmo, que finalmente pues es idolatría a sí mismo, porque no necesita ley, porque no se juzgará cada uno a sí mismo. Entonces, eso ya es la confirmación que estamos en un camino hacia la idolatría y el ateísmo por medio del espiritualismo. Y a renglón seguido dice ella: si se proporciona semejante enseñanza al comienzo mismo de la vida, cuando el impulso es fortísimo y urgentísima la necesidad del dominio propio y pureza, refiriéndose a la educación de los padres a los hijos para enseñarles el temor de Dios, dice: ¿dónde quedan las salvaguardias de la virtud? ¿Qué ha de impedir que el mundo se convierta en una segunda Sodoma? Pues como todo deseo constituye la ley suprema, pues todo deseo va a incluir la parte sexual, y eso fue lo que se dio por medio de la corrupción y el libertinaje. Recordemos que la palabra de Dios eh, eh, simboliza lo que sucedió en la Revolución Francesa, con el espíritu de Sodoma y Egipto. Y Sodoma es corrupción y libertinaje. Entonces, el espiritualismo conduce finalmente a la sodomía y a todas las aberraciones de la agenda LGBTQI, que finalmente también eso es un acto de adoración satánica, el desenfreno y el libertinaje, y que va a convertir a toda la humanidad en una segunda Sodoma. Entonces, aquí ya vamos confirmando también lo que por medio de la historia,
y de la profecía bíblica estamos concluyendo a partir también de la profecía y la historia que nos confirma todo. Dice, al mismo tiempo, la anarquía, que fue lo que se dio en la Revolución Francesa, trata de hacer desaparecer toda ley. Y finalmente se desapareció la ley de Dios. Acordemos incluso el tema del sábado. No solo divina, sino humana. La concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, que es lo que está lográndose a nivel mundial con toda la agenda del control monetario y de todo lo que es el control de transacciones, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, y eso fue lo que se dio durante la Revolución Francesa, el espíritu de disturbios, que son los cataclismos, las guerras sociales mundiales, las luchas y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, todas están tendiendo a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó Francia. Entonces ya no va a ser una revolución local, sino va a ser una revolución mundial y está asociado con lo que es el cataclismo social mundial que se está preparando para lo que son también pues las guerras civiles y lo que está dándose justo en este momento el escalamiento de la Tercera Guerra Mundial como no lo planearon las sociedades secretas y los jesuitas desde 1871 para lo que está sucediendo actualmente entre Israel, el Estado de Israel y las naciones árabes. Entonces, toda la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, ya vimos que la Revolución Francesa fue diseñada por los jesuitas, todas están tendiendo a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó Francia. Entonces, la sodomía y Egipto, que es corrupción y libertinaje e idolatría y ateísmo, tendrán como base para ese cataclismo social mundial y puede llevar y conducirá a guerras civiles y a la Tercera Guerra Mundial. Y eso es la anarquía que se va a dar. Y por otro lado, pues es la opresión, lo que va a ser el control sobre toda la humanidad de los bienes, precisamente para imponer esa adoración solar pagana. Entonces, ahora vamos a mirar cómo podemos nosotros lograr si hay alguna salida para evitar este control que se está dando a nivel mundial, cómo podemos demorar su impacto en el futuro en cada uno de nosotros y de nuestro ambiente y de nuestro grupo social, de nuestro grupo familiar. Entonces, ¿existe alguna salida de la agenda globalista, de la agenda del 2000, de la agenda 2030, que es finalmente el objetivo? Y si esto ya fue advertido, ¿qué lecciones aprendimos durante la pandemia? Sabemos que los pasaportes de las inoculaciones hará parte de ese proceso. Luego, ¿qué lecciones aprendimos durante la pandemia? ¿Qué señales hubo para poder salir de este corral y evitar pues al máximo el impacto? Porque finalmente sí va a haber una confrontación con lo que es la verdadera oración y de eso están tratando de montar toda una estructura para forzar a las personas. Entonces, ¿en qué se convirtieron nuestras casas y nuestras ciudades durante la pandemia? ¿Qué fue lo que vimos?
Los que entendieron el mensaje de las ciudades como campos de concentración o encerramiento, ¿qué hicieron? Entonces, con base en lo que sucedió durante la pandemia, hubo personas que entendieron el mensaje que las ciudades se iban a convertir como campos de concentración, encerramiento y lo vivieron. ¿Qué hicieron? Aquí vamos a mirar una información. 2 millones de personas, dice abril 12 del 2023. 2 millones de personas huyeron de las grandes ciudades de Estados Unidos entre el 2020 y el 2022, que fue el tiempo de la pandemia. 2 millones de personas huyeron de las ciudades más grandes de Estados Unidos entre el 2020 y 2022, según muestra una nueva investigación, lo que indica que la retirada de los centros urbanos a los suburbios, exurbios y ciudades más pequeñas, aquí está la clave, en los primeros meses de la pandemia se ha considerado en una tendencia duradera y potencialmente preocupante. O sea, eso no paró allá, sino que continuó, porque se dieron cuenta de que fueron capaces en las ciudades, cómo pudieron ellos lograr controlar y concentrar a las personas en las ciudades, y eso fue a través de lo que sucedió durante la pandemia. Sigue diciendo, solo una nueva afluencia de inmigrantes salvó a las grandes ciudades de un dramático descenso de población. Entonces, la afluencia de inmigrantes fue lo que compensó ese número del descenso de población en las ciudades. Incluso con los inmigrantes, 17 de los 25 condados más grandes del país sufrieron pérdidas de población entre abril 20 y julio del 2022, según los datos del censo tabulados por The HID. Y este portal presenta una gráfica muy interesante que grafica el número el título del gráfico es Migración doméstica fuera de los grandes condados urbanos, y grafica el número de personas abandonando las grandes áreas urbanas contra los años, ¿no? Entonces comienza esta información desde el 2013, muestra una tendencia pues progresiva en migración de las grandes ciudades, viendo pues todos los acontecimientos y toda la problemática de las grandes ciudades, pero se detuvo durante el proceso previo a la pandemia, y durante la pandemia se disparó la salida de las personas fuera de las grandes ciudades. Estaba en 500.000 personas y salió a 1.200.000, y pues digamos esa fue la combinación de todo, y pues hubo un descenso, que esto fue la parte de la migración de los inmigrantes que llegaron a las ciudades, como lo menciona el artículo, pero esto se constituyó en un éxodo. Acordémonos del éxodo bíblico y de lo que sucedió eh, para el establecimiento del Estado de Israel, que ya lo estudiamos. Dice, el éxodo histórico combinado con la desocupación crónica de oficinas y el aumento de la delincuencia plantea retos profundos y potencialmente existenciales a las grandes ciudades de Estados Unidos. Entonces, con toda la problemática y con el aumento de la delincuencia, pues el gran llamado y el gran eco desde la pandemia y de lo que sucedió, de lo que ha estado sucediendo en la descomposición social, pues tiene que ser claro para todas las. Entonces, los que entendieron el mensaje de las ciudades como campos de concentración y encerramiento durante la pandemia, ¿qué hicieron? Pues salir de las ciudades fue el eco de la pandemia, y
¿Fue eso como una advertencia divina de lo que vendrá? ¿Habíamos sido advertidos que esto sucedería? Tiene que ver esto con la profecía de Apocalipsis 13:17. Entonces, la advertencia ha sido dada las fechas 1909, 1903, incluso desde 1899. Dice, ha llegado el tiempo cuando a medida que Dios abra el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Los niños deberían ser llevados al campo. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por terreno que pueda ser cultivado. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Hay unos mandamientos que están queriendo ser impuestos a nivel mundial, que son los mandamientos de hombre por encima de los mandamientos de Dios, y la advertencia para los que guardamos los mandamientos de Dios es que debemos salir de las ciudades. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Entonces es un mensaje para en este tiempo, a medida que Dios abra el camino, a medida que oremos por eso, Dios va a facilitar salir de las ciudades en la medida de lo posible, porque pues pronto los campos de concentración serán las ciudades, nuestras casas, y eso lo vimos durante la pandemia, y la pandemia fue un ejercicio para lo que se avecina por medio de las monedas digitales de Banco Central, las cientificaciones digitales que lo estuvimos analizando la semana pasada, la anterior presentación. Entonces, este es un libro que usted puede descargar. Se llama De la ciudad al campo, escrito por Ellen White. Usted, por favor, descargue el libro, consulte este libro para que pueda encontrar pautas de cómo evitar que usted pueda ser encerrado en las ciudades, y la solución pues es finalmente moverse hacia el campo. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, pues para salir al campo necesitamos primero una conversión, porque pues no se trata de salir por salir, sino necesitamos una conversión eh, esencial para la preparación para lo que estamos a puertas de experimentar. Entonces, ¿qué se vio durante la pandemia? Marzo 23 del 2020, el Global Center for Adaptation escribió: estantes vacíos en medio de la pandemia del bicho 19 revelan fallos en el suministro mundial de alimentos. Las estanterías de los supermercados se han quedado vacías debido a la pandemia del bicho 19, lo que nos permite vislumbrar las dificultades a las que se enfrentará nuestro suministro de alimentos en el futuro debido al cambio climático. Entonces ya están ellos preparando todo el terreno y están achacándole al tema del cambio climático, sabiendo que detrás del cambio climático está la agenda de la adoración solar pagana. La disminución de las existencias en los supermercados ha puesto de manifiesto los peligros de nuestro sistema alimentario justo a tiempo, algo que debe abordarse cuando el aumento de las temperaturas empiece a afectar gravemente la producción de cultivos. Entonces, ya está preparado todo para hacer creer que estamos en ese crisis del cambio climático, y la preparación pues es convertir a las ciudades en campos de concentración, y que usted va a poder comprar o vender solamente lo que le permitan si usted se porta bien y si usted se somete a las reglas. Por eso finalmente esto va a conducir a forzar la conciencia, y ahí es donde pues con base en lo que vamos a seguir estudiando vendrá la crisis final.
Entonces, salir de las ciudades ¿no es acaso el eco de la pandemia como una advertencia divina para el pueblo de Dios, para los que guardamos los mandamientos de Dios? Hay que salir de las ciudades porque vendrá escasez y no vamos a poder tener que comer. Y eso fue parte de lo que aprendimos durante la pandemia de cómo se convirtieron nuestras casas, nuestras ciudades en campos de concentración. Y cómo va a ser con la tecnología como se ha implementado, se ha avanzado en la implementación de la tecnología de control, mucho más si están preparados para este tiempo. Por eso es que las personas que vivieron en el campo casi que ni sintieron la pandemia. Entonces, eso es la advertencia para salir de las ciudades. Y pues a medida que se ha aumentado el tiempo, se ha avanzado en el tiempo, pues estamos viendo que hace poco, en este mes, a comienzo de este mes, se habló de una huelga de los trabajadores portuarios y eso es parte también de lo que vamos a saber si eso está profetizado, si eso ya está advertido que iba a suceder como un medio de generar un caos a nivel mundial. Octubre primero del 2024, desde zapatos hasta alcohol, estos productos se verán afectados por la huelga de los portuarios. La huelga de los trabajadores portuarios estadounidenses, que afecta a los principales puertos desde Maine a Texas, comenzó el martes, planteando una importante amenaza a la cadena de suministro que podría afectar a la capacidad de los estadounidenses para obtener productos como zapatos, piezas de automóviles, alcohol y ciertos alimentos. Entonces, la huelga de los sindicatos portuarios llevó pues a este potencial problema de abastecimiento, de cortar la cadena de suministros y pues eso es básicamente la advertencia de lo que puede pasar, de lo como se dio en la pandemia, así puede darse en cualquier momento con cualquier organización y las huelgas que se están planeando a nivel mundial, pues eso puede llevar a un colapso. Por eso es tan importante el poder estar fuera de las ciudades para no tener esa dependencia. Sigue diciendo la huelga de la que el presidente de la Asociación Internacional de Trabajadores Portuarios, Harold Daggett, por favor recuerde este nombre, advirtió que podría paralizar la economía del país. Surgió a raíz de las disputas en las negociaciones contractuales sobre salarios y otras cuestiones entre los trabajadores portuarios y la Alianza Marítima de Estados Unidos. 36 puertos han dejado de trabajar debido a la huelga, lo que ha impedido las operaciones de transporte marítimo, que podría suponer un coste de $5.000 millones diarios según un análisis de JP Morgan. 53 organizaciones que representan a fabricantes, agricultores y minoristas, entre otros, escribieron el 17 de septiembre una carta al presidente Joe Biden instándole a facilitar las negociaciones. Según la carta, un solo día de huelga provoca 5 días de retraso en la cadena de suministro. Entonces, imagínese usted una huelga de 7 días ya puede conducir a un mes de retraso en la cadena de producción y eso puede llevar a una hambruna en cualquier parte del mundo. Y si lo hacen los puertos de Estados Unidos, que son los puertos que mueven el comercio a nivel mundial, pues imagínense lo que puede darse en términos de un mes, de una semana de huelga. Y sigue diciendo en la información de lo que se presentó en ese tiempo, la huelga de trabajadores portuarios afectará a la cadena de suministros y a la economía. Se espera que las repercusiones de la huelga de trabajadores portuarios de la costa este y del Golfo se dejen sentir en todas las cadenas de suministro, afectando probablemente a la disponibilidad de bienes y materiales, los plazos de entrega, los costes de envío y los precios al por menor,
y quizá incluso causando inflación y perturbando la temporada alta de vacaciones. La escasez podría provocar un aumento de los precios de los bienes, así como una inflación a mayor escala, afirma David Miller, director nacional del área marítima de Houston en Sedgwick, administrador mundial de siniestros. Los bienes afectados son muy variados, desde automóviles, productos alimentarios y petróleo y gas, hasta bienes de consumo. Imagínese usted sin gas y sin petróleo, qué va a pasar a nivel mundial? Básicamente cualquier cosa podría verse afectada porque todo forma parte de nuestra cadena de suministro internacional. Entonces, lo que se vio ahorita en este intento de huelga, porque finalmente se negoció, a los 3 días ya estaban haciendo la negociación, pero eso es una advertencia, eso es un campanazo a nivel mundial de lo que puede suceder en las grandes ciudades. La huelga, la primera desde 1977, afecta a 14 puertos de la costa oriental y del Golfo de México desde Maine hasta Texas. Comenzó a las 12 horas cuando unos 45,000 miembros de la Asociación Internacional de Trabajadores Portuarios abandonaron sus puestos de trabajo. Los esfuerzos de última hora con los propietarios de los puertos para llegar a un acuerdo fueron infructuosos. El sindicato pretende que se aumenten los salarios y se prohíba la automatización de grúas, compuertas y camiones portacontenedores utilizados en 36 puertos estadounidenses para descargar y cargar mercancías. Dice alrededor de 100,000 contenedores de transporte marítimo quedarán varados en los muelles del puerto de Nueva York y Nueva Jersey. Y si son 36 puertos, multiplique usted 36 puertos por 100,000. ¿Qué impacto va a haber a nivel de la cadena de suministros? Entonces, ¿y dónde está el Big Brother? ¿Se acuerdan ustedes de la presentación anterior? El Big Brother está viendo a las grandes corporaciones de tecnología, las grandes finanzas, las grandes corporaciones farmacéuticas y los grandes medios de comunicación. Ese es el gran hermano ahora. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Con esto que estamos compartiendo sobre los huelgas y los sindicatos. Pues el presidente de esta organización portuaria, él en diciembre 15 del año pasado, dice, el Papa Francisco invita al presidente internacional Harold Daggett, aquí recuérdese que le dije pues, que se acordara el nombre, a enviar una delegación de la isla a Roma a principios de enero para recibir la bendición papal para los miembros de la isla y sus familias. El presidente de la isla, que es la Asociación de Trabajadores Portuarios, que fueron los que ahorita en octubre primero empezaron ese paro, ha sido invitado por el Papa Francisco, jefe de la Iglesia Católica, a enviar una delegación de líderes de la isla para reunirse con el Santo Padre en el Vaticano, en Roma. El Papa Francisco extendió esta invitación a los líderes de los trabajadores portuarios a nivel mundial para reunirse con él a principios de enero del 2024. Entonces, es una invitación que se dio con todos los trabajadores portuarios a nivel mundial. Entonces, ¿quién está monitoreando esos movimientos y quién es el que implantó e implementó toda la política de sindicatos a nivel mundial por medio de la encíclica Rerum Novarum? Fue el sistema papal. Y el Papa Francisco, que es un jesuita experto, pues está haciendo la tarea de programar y de organizar esos colapsos a nivel mundial. Y por eso es que es a nivel mundial que se está dando esta reunión. Y lo que se dio ahorita en octubre fue un esbozo de lo que, pues miremos, sigamos diciendo aquí, sigamos leyendo. Me siento profundamente. Bueno, aquí dice, ¿no? Pues que supuestamente es para ofrecer bendiciones papales para todos los trabajadores portuarios del mundo. Pero
¿Será eso realidad o qué hay detrás y por qué está él metido en eso? Me siento profundamente honrado de que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos haya honrado a mí y a la isla con esta invitación para reunirnos con él y recibir bendiciones para los miembros de ILA y sus familias, dijo el presidente de ILA, Harold Daggett. El Papa Francisco ha indicado que sus bendiciones se extenderán a aquellos sindicatos de estibadores ribereños como el nuestro, para que podamos negociar un gran contrato para nuestros miembros. Entonces, imagínese usted el endoso que hubo por parte del Papa Francisco a esta organización de portuarios americanos y de todos los que asistieron a nivel mundial de supuestamente orar por ellos, pero pues el tema es la negociación del contrato para todos los miembros. ¿Qué apoyo recibió y qué espaldarazo recibió esta organización para desafiar a nivel de la nación, a nivel de Estados Unidos y del mundo, la, el corte de la cadena de suministros? ¿Quién está detrás entonces de todos estos movimientos? Pues el gran hermano. Y ahora, pues 3 días después, reteniendo todavía los vientos, como dice la palabra de Dios, el Sindicato de Trabajadores Portuarios suspende la huelga hasta el 15 de enero para negociar un nuevo contrato. Entonces es casi que un año después de la reunión con el Papa, van a esperar a ver qué va a suceder. Y dice, el sindicato que representa a 45,000 estibadores estadounidenses o trabajadores portuarios en huelga en los puertos de la costa este y el Golfo de México, llegó el jueves a un acuerdo para suspender una huelga de 3 días hasta el 15 de enero con el fin de dar tiempo a negociar un nuevo contrato. Esto también tiene que ver con la posesión del nuevo presidente y las elecciones que se avecinan en este próximo mes, porque el 20 de enero del 2015 es la posesión del presidente de los Estados Unidos. El sindicato, la Asociación Internacional de Estibadores, reanudará sus actividades inmediatamente. El fin temporal de la huelga se produjo después de que el sindicato y la Alianza Marítima de Estados Unidos, que representa los puertos y las compañías navieras, llegaran a un acuerdo provisional sobre los salarios, según informaron el sindicato y los puertos en comunicado conjunto. Entonces, ¿no estamos escuchando el clamor salir de las ciudades? ¿No es acaso el eco de la pandemia como una advertencia divina para que no seamos atrapados en ese corral que se está preparando? Entonces ahí vemos la confirmación que se está planeando un control global mundial y finalmente pues todo esto va a tener que ser con la alimentación. Control de la alimentación y control de los medios de, de los bienes de consumo. Ahora, esto ya fue advertido. Se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de los sindicatos laborales será muy opresivo. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen a sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salgan de las ciudades y vayan a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estarán libres de la interferencia de los enemigos. Esto es lo que nos advierte Apocalipsis 13:17, que finalmente ninguno va a poder comprar o vender, pero tiene que darse en contexto con la adoración solar pagana. Por eso estamos en tiempo todavía de gracia. La advertencia es: salgan de las ciudades, vayan a los distritos rurales, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio y los sindicatos laborales será
muy opresivo para todo el mundo y es una advertencia de lo que acaba de suceder a comienzos de este mes. Hoy es octubre 13 y en octubre primero se dio ese intento de colapsar la cadena de suministros a nivel mundial. Entonces son advertencias que Dios nos está avisando, nos está diciendo para que salgamos de las ciudades. Hay otro texto de esta historiadora norteamericana y vamos a dejar esto para más adelante, pero ella dice, veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarnos con el fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. ¿Qué crisis? Pues la que están preparando, la que están armando para lograr establecer una adoración solar mundial por medio de cataclismo social, guerras civiles y colapsos a nivel económico. Entonces, ya vimos cómo es tan importante este resumen para lo que va a ser el ateísmo absoluto, la extrema izquierda, pero vamos a analizar, a entrar a analizar ahora sí la parte de lo que es, primero se arma esta agenda y luego lo que tienen planeado es, entonces, como dice la carta de Mazzini de 1871 de Albert Paika Mazzini, que son los que están detrás de los jesuitas, los jesuitas, los que están detrás de todo este andamiaje de colapso y de destrucción mundial. Dice, entonces en todas partes los ciudadanos obligados a defenderse de la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a estos destructores de la civilización. Y la multitud desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas quedarán en este momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, esto es porque fueron engañados, porque no siguieron la profecía bíblica, porque no se dejaron guiar por Dios por medio de las advertencias, ansiosos por un ideal porque finalmente ya la intención del ser humano es siempre adorar a Dios, pero si no tienen ya dirección hacia Dios, pues estarán completamente desubicados, pero sin saber a dónde rendir su oración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, llevada finalmente a la vista del público. Entonces, esto es que por medio del colapso social del ateísmo absoluto, pues se mandará al otro lado de, del extremo que es la adoración forzada, que es la extrema derecha. Y esto es lo que finalmente la dialéctica hegeliana plantea, es un ateísmo absoluto para llevar el péndulo a- de la sociedad a nivel mundial hacia un extremo para después venir con la adoración forzada que es la extrema derecha, que es lo que está procurando hacer a nivel mundial los jesuitas. Entonces se va a dar ese colapso social que es la extrema izquierda para finalmente conducir a todo el mundo a la adoración forzada que es la extrema derecha. Ahora, está escrito esto en la profecía bíblica desde hace 2000 años que esto iba a suceder y eso es la gran noticia que Dios ha dejado todo advertido y por eso es importante que podamos nosotros prepararnos y leer la profecía bíblica para no ser engañados. Entonces, estamos a puertas que se dé estos cataclismos sociales a nivel mundial, las guerras civiles, la Tercera Guerra Mundial, que es lo que están preparando con relación a la incubación de la Tercera Guerra Mundial en el Estado de Israel.
Esto ya había sido preparado, esto ya hemos estado compartiendo. Las presentaciones 1 a la 16 de esta serie está hablando de lo que estamos eh, experimentando a nivel mundial, el escalamiento cada vez con mayor intensidad en el conflicto israelí-palestino y simultáneamente estamos viendo cómo el cataclismo social se está preparando y muy pronto llegaremos a la adoración forzada. Eso es lo que la profecía bíblica nos advierte. Recordemos la parte 17 con relación a la interpretación sobre la Apocalipsis está prevaleciendo hoy, es de interpretación futurista jesuita, o sea que todo el mundo cristiano está montado eh, en esta planeación que ha hecho el jesuitismo a nivel mundial y pues que todo el mundo está siendo conducido al abismo. Sin embargo, existe una salida para revertir esa interpretación futurista jesuita y es precisamente, vamos a mirar aquí lo que dijimos en esa parte 17, la conclusión personal es que las revoluciones, todas las revoluciones que se han dado, dice, eh, han sido planeadas para hacer cumplir la interpretación jesuita futurista del Apocalipsis como el anticristo como un individuo por medio del establecimiento del Estado de Israel y la futura reconstrucción del Templo de Jerusalén, con el propósito de intentar engañar a todo el mundo sobre las verdaderas profecías del fin que sí involucran al verdadero anticristo, que es el sistema papal, que es la bestia, Apocalipsis 3, el 1 al 10, y la crisis final de la marca de la bestia. Por lo tanto, el que crea que el establecimiento de Israel como nación tiene que ver con la profecía del Apocalipsis y el fin del mundo, ha sido engañado por los jesuitas y por el papado, no podrá identificar el verdadero anticristo como sistema papal, no podrá identificar ni entender qué es la marca de la bestia, no podrá estar preparado para la crisis de la marca de la bestia, que tiene que ver con el anticristo como sistema papal y no como individuo en Israel, no podrá recibir el sello de Dios, recibirá la marca de la bestia y no podrá ser protegido por Dios ni librado de las 7 plagas postreras. Y hacíamos la pregunta, ¿no es acaso esto un asunto de vida o muerte? Entonces ya estamos a puertas de este acontecimiento de la Tercera Guerra Mundial, el restablecimiento del templo a partir de lo que fue el establecimiento del Estado de Israel, la reconstrucción del templo y lo que es el desenlace que se va a dar. Finalmente es confundir a todo el mundo para no identificar al sistema papal como eh, el anticristo. Entonces, ¿cuál es la salida? Pues identificar al sistema papal como y volver a identificar, volver a tener es retomar la interpretación historicista protestante del anticristo como el sistema papal para que el rompecabezas profético bíblico pueda tener sentido y pueda verse en su belleza, en su verdadera belleza, la profecía bíblica. Entonces, la interpretación historicista del protestante pues da al sistema papal no solamente como el anticristo, sino como la abominación de desolación. Están todos los textos bíblicos asociados, como el cuerno pequeño, como el hombre pecado, como la primera bestia que sube del mar de Apocalipsis 13, como la gran ramera de Apocalipsis 17 y como Babilonia la grande, también de Apocalipsis 17, Apocalipsis 14, 8, Apocalipsis 16, Apocalipsis 17, 18, versículos 2, 10 y 21. Y pues bueno, entonces pues eso es básicamente la solución, la salida que Dios plantea es volver a retomar esa interpretación para que no se esté engañado. Por eso vamos a continuar aquí con a confirmar lo que ustedes acaban de ver como un resumen de cómo la interpretación jesuita de las profecías, tanto de Apocalipsis como de Daniel, están conduciendo al engaño a nivel mundial.
En 1585, un sacerdote jesuita llamado Francisco Rivera comenzó a trabajar por su cuenta. Él buscó profundamente en el medio de la profecía bíblica y el resultado de su obra fue el distorsionamiento y la denigración de la verdad profética. La interpretación futurista de Rivera acerca de Daniel, capítulo 9, llegó más lejos con la obra de otro jesuita, el cardenal Robert Bellarmine. A estos dos le siguieron rápidamente un tercero, el jesuita Luis de Alcázar. Estos hombres eran los mejores soldados que Roma tenía, y nadie ha dicho que Roma no era astuta. Cuando ella quiere algo firmemente, comisiona a sus mejores hombres para obtenerlo. El grandioso libro de Ralph Woodruff, Grandes Profecías de la Biblia, en sus páginas 196 y 197, él resume la doctrina profética de Rivera. Rivera publicó un comentario de 500 páginas de largo acerca de los grandes puntos de Babilonia y del Anticristo. El objetivo era hacer a un lado las enseñanzas protestantes que el papado es el Anticristo. En su comentario, él asigna los primeros capítulos del Apocalipsis al siglo I. El resto los restringió literalmente a 3 años y medio, al fin de los tiempos. Enseñó que el templo judío sería reedificado por un anticristo individual, solo uno, quien abolirá la religión cristiana, negará a Cristo, pretenderá ser Dios y conquistará el mundo. Y eso es lo que es la programación que hemos estado compartiendo de la carta de Albert Pike a Mazzini. Y pues la evidencia de que esto es un plan real, pues son las 3 guerras mundiales y la tercera, pues que las 2 guerras mundiales anteriores y todas las revoluciones y lo que se está preparando a nivel mundial. Entonces, esta es una evidencia de esa preparación, es poner al anticristo como un individuo futuro para que haya una reedificación del templo, y por eso va a ser el resultado de la Tercera Guerra Mundial, y por eso es una advertencia para que no seamos engañados. Sigue diciendo, ¿acaso le suena familiar esto? Hemos oído que se enseñan demasiado estos escenarios en la iglesia protestantes. ¿Algunos de sus maestros le dijo quién fue el autor de ellos? Aún los historiadores seculares narran la táctica de la contrarreforma romana. La Enciclopedia Británica, volumen 23, página 213, 11ª edición, 11ª edición, dice, bajo la presión del ataque de los protestantes surgieron nuevos métodos del lado papal. A Rivera se le identifica como el fundador de la escuela futurista de interpretación. William E. Bidewolf, en su comentario sobre la Biblia, llega a la siguiente conclusión en cuanto al origen del sistema futurista. Esta escuela comenzó en el año de 1580 por el jesuita Rivera, quien, como dice Guinness, como Alcázar, se movió para aliviar al papado del terrible estigma que le fue impuesto por la interpretación protestante, que es la escuela historicista o histórica. Él trató de hacerlo al referir estas profecías al distante futuro, en lugar de como Alcázar lo hizo al distante pasado. Entonces es lo que veíamos que se dieron las dos interpretaciones del anticristo, una al pasado y otra al futuro, y no usar la interpretación historicista que los protestantes reformadores estaban siguiendo. La resuelta polémica de los exégetas protestantes causó que la comunidad católica romana diera una inevitable respuesta. Cerca del inicio del siglo XVII, dos prominentes jesuitas escribieron comentarios en los que daban distintas interpretaciones del Apocalipsis. Francisco Rivera sostuvo que las profecías del Anticristo aún no se habían cumplido. Expuso que el Anticristo sería un judío que engañaría al mundo y que reinaría por 3 años y medio. Esto está desde el siglo XVII. Mientras Jonathan Edwards editaba sus escritos apocalípticos, Stephen
J. Stein comenzó en la introducción del editor, página 3 y 4, lo siguiente: la resuelta polémica de los exégetas protestantes causó que la comunidad católica romana diera una inevitable respuesta. Cerca del inicio del siglo XVII, dos prominentes jesuitas escribieron comentarios en los que daban distintas interpretaciones del Apocalipsis. Francisco Rivera sostuvo que las profecías del Anticristo aún no se habían cumplido. Expuso que el Anticristo sería un judío que engañaría al mundo y que reinaría por 3 años y medio. Por el contrario, Luis de Alcázar pensó que las profecías del Apocalipsis ya se habían cumplido en las luchas de la iglesia primitiva con el judaísmo y el paganismo. Los dos capítulos del Apocalipsis, dijo él, hablan del triunfo de la Iglesia Católica Romana. Y resulta que esto es exactamente lo que está planteado en la fórmula futurista jesuita que hemos armado con base en la historia y la profecía bíblica. Se da la ideología, la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, para el reconocimiento internacional del Estado de Israel. El templo será reconstruido y eso es la base para las falsas profecías futuristas. Y el anticristo será un judío que engañará al mundo y que reinará por 3 años y medio. Y eso es lo que vamos a reconfirmar hoy sobre las profecías falsas del anticristo. Entonces, la tarea es que tengamos que volver a la profecía bíblica y entender lo que entendieron los protestantes para no ser engañados. Una vez más, enfatizaré una verdad fundamental. La escuela futurista de profecía bíblica fue creada por una sola razón: para combatir la reforma protestante. La principal estrategia de Rivera fue usar las 70 semanas. Él enseñó que la semana 70 de Daniel estaba aún en el futuro. Entonces aquí tenemos que revisar qué dice la profecía de Daniel de las 70 semanas, porque esa es la base para el engaño de la interpretación futurista de los jesuitas. Él dijo que Dios primeramente había dado 69 semanas y que éstas concluyeron en el bautismo de Jesús en el año 27. Dijo que Dios extendió la semana 70 para el futuro, para que acontezca al fin de los tiempos. Esto es como si Dios, esto es como que si Dios hubiese colocado un hule gigante en esta medida de tiempo mesiánica. ¿Les suena conocida esta suposición? Exactamente este es el escenario que usa Hal Lindsey y otra cantidad de maestros actuales de profecía. Todos, como lo vimos, todos, la mayoría de los protestantes y de los evangélicos están viendo la interpretación del Estado de Israel como parte del cumplimiento de las profecías bíblicas, sin saber que detrás están los jesuitas. Recuerde que Rivera no estuvo solo en sus esfuerzos por luchar contra la causa protestante. El cardenal Robert Bellarmine vehementemente aceptó el reto y entró a la arena. Woodruff expone una biografía acerca de la contribución de este hombre a toda esta confusión en Grandes Profecías de la Biblia, página 198, y dice: las enseñanzas futuristas de Rivera fueron difundidas aún más por un cardenal italiano y el controversialista más reconocido entre los jesuitas. Sus escritos proclamaban que Pablo, Daniel y Juan absolutamente no tenían nada que decir acerca del poder papal. La escuela futurista ganó una aceptación general entre los católicos. Se les enseñó que el anticristo era un solo individuo que no reinaría sino hasta el fin de los tiempos. Pero este esfuerzo en hacer a un lado las enseñanzas de que el anticristo es el papado falló en detener el avance de la ola de la verdad protestante, al menos por un tiempo. Entonces, recordemos que están mencionando a Pablo, Daniel y Juan con relación a que no tenía que decir nada acerca del poder papal. Entonces, Pablo, menciona a Pablo aquí,
Resulta que Pablo define al hombre de pecado y la interpretación de la reforma era que era el papado. El hombre de pecado de 2 Tesalonicenses 2:3, que es escrita por Pablo, está en concordancia con lo que está confirmando aquí. Daniel, aquí Daniel 11, eh, el cuerno pequeño, Daniel 7, 8, también 8, 9, y Juan, con relación a la abominación al anticristo, primera de Juan 2:18, segunda de Juan 1:7, eh, también Apocalipsis, todo está en concordancia con lo que confirmaban los protestantes era la identidad del sistema papal. Entonces, esto fue el ataque de Rivera y lo hizo con relación a la profecía de las 70 semanas y a la interpretación del Apocalipsis, a la falsa interpretación del Apocalipsis. Entonces, las 70 semanas es la clave para poder desenmarañar la interpretación futurista y cómo el mundo está siendo engañado a partir de esa falsa interpretación de la profecía de las 70 semanas. Y la Enciclopedia Británica, volumen 23, página 213, onceava edición, y la Enciclopedia Británica, como lo dice la cita, dice lo siguiente con relación al método de histórico contemporáneo. Dice, bajo la presión del ataque protestante emergieron nuevos métodos del lado del papado, y sus autores fueron los jesuitas españoles Ribeira y Alcázar, uno en 1591 y el otro en 1614. Con estos escritores tenemos el comienzo del método científico de interpretación. Ellos aproximan el libro desde el punto de vista del autor y buscan la clave de sus escritos en los acontecimientos de su tiempo. Entonces aquí arranca toda la interpretación futurista por medio de los jesuitas para torcer las profecías, especialmente la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, ¿cuál es la profecía de las 70 semanas de Daniel 9? Ahí está la clave de todo la base del sionismo, es la falsa interpretación de esta profecía que fue por los jesuitas. Entonces, vamos a hacer una inmersión profunda en Daniel. En las profecías de Daniel no hay mucho tiempo porque, como hemos dicho, ahora el tiempo está casi agotado y lo que hemos tardado en años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Este es un resumen de lo que Dios ha permitido que podamos entender y lo estamos compartiendo con todas las personas que están buscando la verdad. La van a encontrar por la misericordia de Dios y bueno, pues Dios permita que esto. Entonces, Daniel está siendo referenciado en dos interpretaciones que tenían los protestantes, que tenemos los protestantes, en que la abominación de desolación de Daniel 11, 31, 12, 10, 12, 11 y también de Daniel, referida al sistema papal y el cuerno pequeño de Daniel 7, 8 y 8, 9 están asociadas con en Roma. Entonces tenemos que ir a las referencias de lo que es la profecía de Daniel para poder establecer cuál es el engaño que se está dando. Recordemos, como vimos en la parte 18, la interpretación profética día por año de Ezequiel 4:6, de Números 14:34 y especialmente para esta aplicación referenciamos a Génesis 29:27 y les compartí este resumen de la interpretación de la profecía de las 70 semanas, de la interpretación historicista de las 70 semanas y aquí confirmamos que íbamos a continuar esa historia y eso lo vamos a hacer en esta presentación
para concluir ese pendiente que había. Dice Génesis 29:27, cumple la semana de esta, está hablando de Lea y de Raquel, Labán y Jacob, dice, y se te hará también la otra por el servicio que hicieres conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por esposa. Entonces, cuando se menciona en profecía la palabra semana, pues son 7 años. Es decir, que la profecía de las 70 semanas, pues tiene que ver con 70 semanas por 7 años, son 490 años literales, y eso es lo que tenemos que mirar. Entonces vamos a mirar, esto es como les digo, una inmersión. Usted le dejo este gráfico para que usted lo pueda estudiar. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 8 y Daniel 10 al 12, cumpliendo todo Daniel, tiene que ver con la secuencia histórica de los reinos que se dieron a nivel mundial a partir del año en el cual está Daniel profetizando, eh, incluido con un sueño del rey Nabucodonosor, la historia de la humanidad hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, para efecto del tiempo, por el tiempo solamente vamos a mirar la secuencia de Daniel 8, Daniel 9 y con base en la profecía de tiempos. Entonces hay tres profecías de tiempos, pero solamente nos vamos a concentrar en la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, del 13 al 14, es la profecía más larga de tiempo. Y con base en lo que es la historia de la profecía de Daniel 7 y 8, en Daniel 9 está Daniel preocupado por la interpretación de lo que vio con relación al cuerno pequeño. Por eso es muy importante esa interpretación del cuerno pequeño como el sistema papal, porque a partir de eso se dio la profecía de tiempos, porque Daniel se angustió de el cuerno pequeño, de esa bestia terrible, de lo que se dio del cuerno pequeño, de lo que haría el cuerno pequeño, pero Dios le revela a Daniel que pues eso iba a ser para largo tiempo, no era solamente para el tiempo de la reedificación del templo de Israel, de Jerusalén en ese momento, que había sido destruido. Y Daniel pues ya está dando esa profecía ya en el imperio medo-persa, ya había pasado la destrucción de Jerusalén y él se angustió por lo que había sucedido con Israel. Pero el revelador le da la profecía, tanto de la profecía de las 2300 tardes y mañanas y la profecía de las 70 semanas. Entonces, de la profecía de las 2300 tardes y mañanas hace parte la profecía de las 70 semanas. Entonces, la profecía de las 70 semanas está escrita en Daniel 9, 24 al 25, incluso al 27, pero tiene que ver con la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8. Por ahora nos vamos a concentrar en resumir la interpretación historicista de la profecía de las 70 semanas, que es el ataque de los jesuitas para sacar su interpretación futurista del anticristo como un judío que va a reinar durante 3 años y medio, y ahí está montado todo el cristianismo, y desafortunadamente hemos pasado de largo el estudio de Daniel y Apocalipsis, y para que pues en el tiempo en que usted disponga, por favor, dejo este gráfico para que usted lo estudie, para que usted lo correlacione y pueda tener sentido este estudio. Pero por cuestión de tiempo, como le digo, estamos en una carrera contra el reloj para poder compartir esta información para lo que se está dando
como el escalamiento de la Tercera Guerra Mundial, porque eso es lo que va a traer como conclusión de la interpretación del anticristo como un individuo en el futuro. Entonces, eh, aquí pues la continuación de Daniel 8, la desolación continua para pues de esto para que pueda usted mirar todo este gráfico que tiene que ver con toda la historia de Apocalipsis también, pero por cuestión de tiempo no vamos a entrar sino solamente en el análisis y en la revisión superficial de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, la tercera profecía de tiempo de Daniel 9, 24 al 27, de 24 al 27, es la profecía de las 70 semanas. Y esta es la interpretación historicista protestante de esa profecía, en la cual Daniel 9, 24 al 27 describe 70 semanas proféticas, que es el periodo de la dispensación hebrea, o sea, el tiempo en el cual Dios le concedió al pueblo hebreo para que se preparara para recibir al Mesías de la Biblia, que es Jesús. Y las 70 semanas proféticas, pues está dividida en, de la siguiente forma, según Daniel 9, 24 al 27. 7 semanas, 62 semanas y una semana. En total son 7 más 62, 69. Y la última semana está dividida en dos, a la mitad de la semana y a la mitad de la semana. O sea, en total una semana. Vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a dejar esta diapositiva como parte de la preparación que necesitamos tener para la siguiente presentación para poder entender esta profecía. Entonces, dejo esta diapositiva para que usted por favor la repase, vaya mire uno por uno de los aspectos que estamos mencionando aquí para poder llegar finalmente a la última semana y esta historia continuará. Bendito Padre Santo y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque nos permites estar con vida hasta este momento. Gracias porque todavía está abierta la puerta de la gracia para poder recibirte como nuestro Salvador personal. Gracias por el sacrificio de nuestro amado Señor Jesús en la cruz, quien es el verdadero Mesías, quien es el que resucitó, quien es el que está sentado a la diestra del Padre. Y gracias porque nos revela desde el principio de la creación lo que va a ser al final de la historia de la humanidad. Y te damos gracias por tu palabra porque es verdad. Confiamos tu misericordia que nos permitas estar con vida hasta que tú regreses y si no, que estemos preparados para el momento en el cual nos llames al descanso, que nos permitas como Daniel, que tú le dijiste, ve y descansa porque te levantarás al final de los días. Conforme a tu voluntad lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén.